Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión del Seminario Electoral, Estado Laico y Elecciones, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está desahogando, ha organizado a través de la Escuela Judicial Electoral, y que en esta ocasión pues tenemos el agrado, el gusto, el honor de recibir, de que nos comparta sus ideas, sus opiniones, sus criterios en torno precisamente a este tema, laicismo desde la perspectiva canónica, y recibimos con mucho agrado, con mucho gusto, al doctor Pablo Pedrazzi, de quien me permitiré leer su breve semblanza curricular. Pablo José Pedrazzi Cosío es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, así como maestro en Derecho Constitucional con mención especial por tesis y examen presentado por la Escuela Libre de Derecho. Hizo estudios de grado en Filosofía y Teología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum en Roma, en Italia. Tiene el diploma en Negociación Política por la Universidad Iberoamericana. Es presbítero perteneciente a la Arquidiócesis Primada de México desde 2009, en la que ha cumplido diversos servicios en parroquias y miembro del Senado Presbiteral. Fue secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales con Gobierno Federal y organismos civiles de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 2013 a 2016. Ha sido profesor adjunto en Derecho Administrativo, el segundo curso, y de Derecho Constitucional, así como profesor titular en Teoría de la Justicia y Derecho Natural, así como del primer curso de Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana. Ha sido igualmente profesor de Derecho Constitucional y de Introducción al Derecho Administrativo en la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Ha escrito artículos de investigación en temas jurídicos publicados en revistas especializadas de la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad La Salle y la Escuela Libre de Derecho. Es autor del libro Los Derechos Fundamentales frente a la Libertad Religiosa, un recorrido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de reciente aparición en formato electrónico y próximo a ser editado en formato impreso en México por la editorial Tirán Lo Blanche. Señor maestro, doctor, don Pablo Pedrazzi, todo un honor recibirlo de manera virtual, a distancia, en estas condiciones, pero siempre un gran honor para esta Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea usted muy bienvenido y adelante, por favor, que tenemos gran interés de escuchar lo que tenga a bien dirigirnos. Sí, muchas gracias, doctor Carlos Báez, muchas gracias a todos, a la Escuela Judicial, al Tribunal Electoral por la invitación que me hacen de participar en este seminario tan importante de Estado laico y elecciones, y sobre todo el permitirme exponerles a ustedes este tema tan importante como es la laicidad desde la perspectiva canónica, ¿verdad? Que es el tema que me corresponde hoy compartirles. Y creo yo que, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es una serie de precisiones terminológicas para poder exponer este tema. Evidentemente, la perspectiva que yo voy a ofrecerles, pues es la perspectiva desde el ámbito de una iglesia, de una confesión en particular, en este caso es la Iglesia Católica, lo cual es sumamente interesante porque pues cada forma o expresión religiosa, y sobre todo una confesión religiosa profundamente arraigada en el tiempo y e institucionalizada como es la Iglesia Católica, pues tiene un derecho propio y tiene una visión también muy amplia de la realidad. Entonces me parece que siempre es importante escuchar la perspectiva religiosa
en estos temas como es la laicidad. En segundo término, bueno, es importante también precisar que lo que yo les voy a exponer a ustedes en estos minutos, en este tiempo, no será propiamente, estrictamente hablando, el término laicidad. Es un término bastante polisémico. No es un término que tenga una connotación idéntica en todos los ámbitos sociales, jurídicos. Por lo tanto, en los documentos principales que voy a exponer a ustedes, donde la Iglesia Católica expone su postura frente a la cuestión que llamamos laicidad, no se utiliza como tal, o muy rara vez se utiliza como tal el término laicidad. Esto, insisto, porque es un término a veces polisémico, tiene distintas significaciones, y en segundo lugar, también por lo que a veces ha dejado a lo largo del tiempo el laicismo. Como vamos a ver a continuación, el laicismo es una degradación de la laicidad, es una perspectiva que puede caer o ha caído en distintos momentos en el defecto de volverse antirreligioso. Es una postura que mira no solamente con reserva, sino muchas veces con desprecio el fenómeno religioso. La laicidad, hablando ya en términos claros, no es antirreligiosa, no puede ser antirreligiosa, pero eso lo vamos a exponer un poquito más adelante. Entonces, en los documentos donde la Iglesia aborda el tema, no habla propiamente de laicidad por estas dos situaciones que les acabo de exponer. Lo cual, además, por cierto, no es único, exclusivo de la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, hablando hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que me he un poquito metido en este tema de su amplísima jurisprudencia sobre la libertad religiosa, tampoco el tribunal se cuida mucho de usar el término laicidad, porque es un término surgido en sede francesa, y a veces incluso la traducción de laïcité en otros idiomas, como el inglés, no resulta precisa a lo que se entiende en Francia por laicidad. Les pongo un ejemplo. En muchos países europeos, o sea, es decir, si aplicáramos el término estricto de laicidad como se entiende en la tradición francesa, pues sería inaplicable, porque pues en muchos países europeos existe una iglesia de Estado aún, o existen vínculos muy estrechos entre los estados y ciertas iglesias, y aún así existe una sociedad democrática y una sociedad secularizada, en donde se respeta ampliamente la libertad religiosa de todas las personas, y además se respeta la libertad de pensamiento y se vive un pluralismo auténtico, ¿no? Entonces, por todo esto, pues sí quería advertir que laicidad como tal no es un término muy usado en lo que les voy a exponer, pero el contenido de lo que voy a exponer refleja claramente lo que podríamos entender por laicidad también desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Otra precisión: mi conferencia han propuesto el tema desde la perspectiva canónica. Bueno, aquí se obliga una precisión. El derecho interno de la Iglesia Católica, efectivamente, es el derecho canónico, como se le conoce. Canónico viene de canon, ¿no? O sea, las normas o disposiciones jurídicas son llamadas cánones en el derecho canónico. Sin embargo, la perspectiva de la Iglesia Católica sobre la laicidad no está expuesta como tal en el derecho canónico, sobre todo en el Código de Derecho Canónico, aunque sí hay algunos cánones que al final de mi presentación voy a comentar con ustedes. Pero los principios, digamos, como uno está acostumbrado desde la perspectiva del derecho constitucional o del derecho civil, que en una constitución o en un tratado internacional o convención internacional, pues hay un preámbulo o están los grandes principios esbozados en la misma. Esto no sucede en el Código de Derecho Canónico, sino más bien los grandes principios de la laicidad desde el punto de vista católico están expuestos en una serie de documentos que tienen mucho más valor que el código,
diríamos que si hiciéramos la comparación con el derecho constitucional, pues serían un gran bloque de constitucionalidad, por así decirlo, y son los documentos que han surgido, sobre todo, de un gran episodio en la historia de la Iglesia Católica del siglo XX, el Concilio Vaticano II, y de la enseñanza de los papas como jefes supremos de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí creo necesario acentuar estas precisiones desde el punto de vista terminológico. Creo que la perspectiva de la Iglesia Católica se avecina más a lo que genéricamente el Tribunal Europeo menciona como el principio de neutralidad del Estado frente a las confesiones religiosas, como una manera garantista de la libertad religiosa y otras libertades en la sociedad democrática y en la sociedad plural actual, ¿no? Bueno, hecho esto, quisiera yo comenzar diciendo que paradójicamente, en una forma paradójica, porque no se podría pensar así, la laicidad podría tener un origen cristiano, ¿sí? Un origen cristiano que aquí me gustaría citar a una postura, un pensamiento de Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional Español, que dice algo interesante. Dice: el dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios surge innovadoramente en el contexto generalizado de una fusión de lo político con lo religioso que generó no pocos mártires, empezando por su autor, o sea, por el autor de esta frase, que es el propio Jesús de Nazaret, fundador del cristianismo como tal, ¿no? Entonces, aquí comenzamos a ver algo interesante. La laicidad tiene una perspectiva cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque por una parte, una de las cuestiones que el cristianismo ha defendido siempre es la autonomía de la realidad. La realidad, y dentro de la realidad podríamos hablar de la cultura y la realidad cultural, las instituciones humanas, entre ellas obviamente las instituciones políticas y jurídicas, tienen sus propias leyes, tienen su propio camino razonable que el ser humano va descubriendo o el ser humano va formando a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no hay soluciones desde el punto de vista de una fe o sobrenaturalidad a las cuestiones humanas, que los seres humanos tienen que ir descubriendo sus soluciones a las grandes necesidades, a los grandes retos que se van presentando a lo largo de la historia. Y el ser humano también es visto como un ser dotado de libertad, de autonomía, que también tiene él que actuar y tiene él que responsabilizarse de sus actuaciones a lo largo de la historia. Entonces, esto ya es un punto importante para hablar de una laicidad, una autonomía de lo que podríamos llamar la realidad humana, la realidad física, ¿no? La realidad en general, ¿sí? Es decir, que no podemos pretender desde una serie de libros sagrados o de principios sagrados resolver todos los grandes problemas de la realidad, ¿sí? Otro punto interesante es la situación del mismo fundador del cristianismo, y aquí lo estoy viendo desde un punto de vista neutral, o sea, lo estoy exponiendo simplemente desde un punto de vista histórico, ¿no? Ahorita no estoy hablando de lo que podemos creer o no creer acerca de Jesús de Nazaret, estoy hablando simplemente como un personaje histórico. Como un personaje histórico, Jesús de Nazaret es un laico, ¿sí? Él es un hombre del pueblo, o sea, no pertenecía a la élite sacerdotal o religiosa de Israel. No era un hombre que hubiese sido sacerdote o que hubiese sido estudioso de la Biblia hebrea, ¿sí?
Es más, es un personaje, Jesús, que su labor, su predicación, la realiza, digamos que en las periferias, al norte de Israel, lejos del poder político, lejos de Jerusalén, que era el centro político religioso del judaísmo de su tiempo. Pues esto ya nos dice algo interesante. También otra cosa interesante acerca de esto es la causa de la muerte de Jesús, que más allá de lo que podamos creer como cristianos o no, su muerte desde el punto de vista estrictamente histórico se debe a una confabulación de intereses político y religiosos, o sea, a una unión de intereses políticos religiosos entre lo que podríamos llamar el templo, o sea, la dirigencia sacerdotal religiosa, y Roma, el poder político de Roma, representado en la figura del gobernador Poncio Pilato, gobernador romano de la parte de Palestina, ¿no? Entonces, o de Judea, por ser más precisos. Entonces, esto ya nos habla de este punto interesante de un origen cristiano, de una laicidad, de una separación, de una neutralidad. Bueno, recordemos también que algo que podemos aceptar más allá de, insisto, de fe o no fe, es que una de las cuestiones más importantes del mensaje cristiano ha sido la reivindicación, por encima de cualquier cosa, de la dignidad humana, ¿no? Hay una frase muy clara, muy conocida, atribuida a Jesús, que es: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, que el hombre no es para las instituciones, sean religiosas, políticas, jurídicas, sino las instituciones son para servir al hombre, para servir a la persona, para servir a su dignidad. Entonces, esto ya nos habla de una cosa muy interesante que veremos más adelante, o sea, cómo vamos a ver que en la postura actual de la Iglesia Católica está el principio de dignidad humana como un principio central, fundamental, ¿sí?, para entender la relación que debe de existir entre lo religioso y lo político, lo religioso y lo jurídico, y para entender la sociedad democrática actual, ¿no? Pues esto me parece también importante. Ahora bien, evidentemente la historia del cristianismo, pues estamos hablando de una historia de 2000 años, ¿sí? De 2000 años. Una historia que ha pasado por lugares, por épocas distintas, que hay que saber leer así. O sea, nosotros no podemos muchas veces juzgar una etapa histórica pasada con los anteojos del hombre actual, ¿sí? Para hacer historia, y esto lo decía un gran historiador del derecho actual, no sé si sigue siendo en este momento, pero era, hasta donde yo tengo entendido, presidente del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional Italiana, Paolo Grossi, decía esto, decía: tenemos que ponernos los anteojos de otras pues, etapas históricas para poder entenderlas y poder realmente calibrarlas, porque de otra manera, pues creo que nuestro juicio no es objetivo, se vuelve un juicio subjetivo, un juicio que puede caer en ciertos prejuicios. Entonces, en esta amplia historia del cristianismo, obviamente, como lo acabo de decir, la fundación y los primeros siglos se reconocen por hoy diríamos, por esa cierta laicidad, o sea, por negar que el poder político sea sacro, o sea, el emperador no es Dios, ni las instituciones políticas son sacras, son humanas. Y otra cuestión también bien interesante es esa resistencia cristiana a admitir que pueda existir una confabulación o una alianza de intereses políticos religiosos. Obviamente, conforme fue avanzando el tiempo, la medida en que se fue cristianizando lo que era el Imperio Romano, pues obviamente cuando el Imperio Romano se hace cristiano,
estamos hablando de 4 siglos después, imagínense ustedes, pues evidentemente va a comenzar a darse un fenómeno que ha tenido sus altas, sus bajas a lo largo del tiempo, que es el clericalismo, que el clericalismo significa que ha surgido una élite dentro de la misma iglesia, que podríamos llamar clérigos, que comienzan a separarse del resto de los laicos, comienzan a desempeñar no solamente funciones sagradas que solo ellos pueden realizar, sino que también comienzan a tener una influencia cada vez mayor también en asuntos civiles, en asuntos políticos y aún también dentro de la misma vida de la iglesia. Entonces, este clericalismo, como su nombre lo indica, ismo, o sea, un exceso, pues evidentemente fue generando, ya ha generado a lo largo de la historia siempre resistencias obvias, y en un momento dado, pues obviamente que la laicidad moderna es una reacción oportuna a un clericalismo. Por eso, en sus orígenes modernos, la laicidad es necesariamente anticlerical, porque va en contra de una pretensión de una élite de dirigir, digamos, los aspectos, inclusive no solo religiosos, sino políticos, tratar de influir, tratar de hacer incluso pues, ciertas alianzas de conveniencia con el poder político. Entonces, esto es importante porque, como dice un autor, la palabra laico viene del griego laos, que significa pueblo, ¿sí? Pueblo, en el caso cristiano, pueblo de Dios, y posteriormente pasó a referirse ya no al pueblo de Dios, sino a legos, la palabra legos, que significa los que no tienen poder dentro de una institución eclesiástica. Ven ustedes la diferencia, ¿no? Entre primero el pueblo de Dios y luego esto pasó a ser algo despreciativo a los que no tienen poder, a los que son mandados, a los que no mandan, sino a los que son mandados. Entonces, sí hay que tener en cuenta este clericalismo que pues está también en el fondo de las reacciones modernas de la laicidad y también incluso de los laicismos, como exceso de laicidad, como deformación de una sana laicidad, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahora, después de esto, que quería yo mencionar cómo en el mismo cristianismo está presente en su origen una visión hasta cierto punto laica de lo religioso y lo político. ¿Qué fundamentos expresa hoy día la Iglesia Católica? Aquí también me quiero detener un momento. Evidentemente, esta charla no es una historia de la laicidad en la Iglesia Católica, ni se trata tampoco de una historia, digamos, de cómo se han dado los movimientos, los cambios, las resistencias a lo largo del tiempo. Es una visión actual, evidentemente es lo que yo quiero darles, ¿no? Una visión actual. Entonces, sobre los fundamentos de la laicidad, ya algo dijimos en el sentido de la autonomía de las cosas, en el sentido de la autonomía de las instituciones, de la autonomía humana, ¿sí? Quiero nada más volver a precisarles que en la historia reciente del catolicismo, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, va a haber una enorme autocrítica y una gran reflexión sobre distintos temas, desde la filosofía, desde la teología, desde el espíritu de profecía de la Iglesia, desde el mismo gobierno de la Iglesia. Hay una enorme inquietud por valorar cuál debe ser la postura católica frente al mundo, frente a la Iglesia en sí, frente a lo humano, frente a las instituciones humanas. Y esto es interesante porque esta reflexión, esta crítica y esta renovación
pues también coincide, y ustedes lo saben mejor que yo, con también una amplia renovación desde el punto de vista de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser una constitución política, de lo que son los derechos del hombre, la dignidad humana. Pues todo esto, digamos que el Estado constitucional, el Estado democrático constitucional, pues se va a ir consolidando después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esto es claro, ¿no? Y comienza a verse pues, en el surgimiento de estas constituciones post-bélicas, post-guerra, como son la de Alemania Federal y la de Italia, ¿no? En 1947 y 49. Entonces, en esta misma época hay una gran inquietud dentro del catolicismo por volverse a preguntar realmente sus orígenes, por volver a darse cuenta, bueno, cuál es su misión y qué hay, cómo mirar al mundo, ¿sí? ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque ustedes saben que el siglo XIX y parte del siglo XX fue el surgimiento y la consolidación del liberalismo y del Estado liberal. Y esto, pues obviamente, enmarcó en muchos sectores católicos una reacción. Una reacción significa una mirada negativa, sospechosa a los movimientos libertarios que se habían venido dando en la Europa continental y posteriormente en América, ¿sí? Entonces, después de la experiencia de la Guerra Mundial y después en este inicio de la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues la misma Iglesia como institución comienza a darse una nueva, pues una sacudida, una autocrítica seria, también frente al valor, a los valores de las sociedades democráticas que ahora además estaban reconfigurando después de los horrores de la guerra, ¿sí? En este contexto se da un acontecimiento fundamental, que es el Concilio Vaticano II, una reunión amplísima donde participan pues los obispos, la representación de toda la Iglesia Universal, y que durante 3 años, de 1962 al 65, pues van a dialogar sobre estos temas y van a surgir documentos de un extraordinario valor. Hablando entonces de la laicidad, los fundamentos de la laicidad desde el punto de vista católico, el primer fundamento es un documento que causó y sigue causando roña, alergia en gente pues todavía un poco conservadora, que es el documento Dignitatis Humanae, dignidad humana. ¿Por qué? Porque en este documento la Iglesia Católica no solamente reconoce, sino alienta el enorme respeto y la necesidad que se tiene de reconocer el derecho humano de libertad religiosa. Fíjense ustedes qué avance tan grande en el sentido de decir, a ver, aunque yo sea exponga una visión del mundo, aunque yo considere que lo que yo expongo acerca de Dios o acerca del mundo es una verdad, antes de eso está la dignidad de cada persona, están sus derechos humanos, y el derecho humano fundamental o de los derechos humanos más importantes está el de la libertad religiosa. Pues este documento Dignitatis Humanae es de 1965. Les leo rápidamente algo de este documento. Dice, este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, y esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes a la coacción, tanto por parte de individuos, grupos sociales o cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites establecidos. Declara además que el derecho de libertad religiosa está fundada en la dignidad misma de la persona humana. Pues a mí me parece que esto es un documento de enorme importancia. Incluso
Si ustedes lo leen bien, están ahí esbozados los principales elementos que las constituciones o las convenciones internacionales delinean sobre la libertad religiosa. ¿Sí? Una libertad religiosa que puede ser individual, colectiva, en público o en privado. De estos aspectos hablaremos más tarde. Y además, la misma Iglesia decía que se tenía que reconocer este derecho, que se tenía que garantizar este derecho. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Pues está garantizado en todo el mundo. No, acuérdense, estamos hablando de 1965, ¿sí? Donde todavía, si ustedes se fijan, en el 65, aún no existía, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todavía no existía la Convención Americana de Derechos Humanos. Todavía varias constituciones, sobre todo del bloque soviético, del bloque de la Europa del Este, eran francamente antirreligiosas, donde no se reconocía la libertad religiosa o se obstruía la libertad religiosa. Pues ese era un documento de avanzada, y es un documento de avanzada, la Dignitatis Humanae, desde un punto de vista de una confesión religiosa, ¿sí? Bueno, otra cuestión interesante es que esta declaración decía, bueno, la libertad religiosa tiene que ser protegida, tiene que ser reconocida, no solamente por parte del Estado, sino también toda la sociedad y todas las personas tienen una obligación, tienen un deber de respetarla, ¿sí? Lo cual también me parece sumamente interesante, porque como ustedes saben, y esto pues queda claro en varias jurisprudencias internacionales y nacionales, pues hoy día está claro para muchos que los derechos fundamentales rigen también en las relaciones entre particulares. O sea que la misma libertad religiosa, como se ve en muchos casos europeos, ¿verdad? Conflictos de libertad religiosa se originan por violaciones en relaciones entre particulares, ¿sí? Bueno, pues esto también me parece que es interesante lo que dice la Dignitatis Humanae. Y finalmente hay otro aspecto de este documento sobre el cual volveré más adelante, que es que dice, forma parte de la libertad religiosa que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina en la sociedad y en toda actividad humana. Esto es importante porque lo veremos ya casi al final, como la postura católica sobre la laicidad, pues es una laicidad abierta, una laicidad positiva. Es decir, lo religioso tiene espacio público, aunque veremos que no, ese espacio público no es el político, no es estrictamente el espacio público político. Pero esto, bueno, lo vamos a ver ya casi al final. Bueno, ese es un fundamento desde el punto de vista católico de la laicidad, la libertad religiosa. Y yo creo que eso además lo entendería cualquier tribunal de derechos humanos en el mundo. Otro fundamento muy interesante es la parte de responsabilidad que asumió la Iglesia Católica en un laicismo. Acuérdense que el laicismo es un exceso de la laicidad que termina pues viendo a veces hasta con desprecio lo religioso. Pero el catolicismo asume una responsabilidad en esto, porque por ejemplo plantea en otro documento muy interesante del Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, o sea, alegría, Gaudium, Spes, esperanza, que es sobre la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Dice o reconoce que el mal testimonio de muchos cristianos a lo largo del tiempo es una de las causas, no es la única, por ejemplo, del problema del ateísmo moderno, ¿no? El ateísmo moderno, es decir, una clara negación teórica y práctica de la existencia de un ser supremo. Pues que una confesión religiosa haga este reconocimiento de responsabilidad, pues también me parece que fue un gran avance. Y ya más recientemente, sobre todo
en los últimos años, ya 2015, 2016, el actual Papa católico ha hecho también un reconocimiento de la responsabilidad de un clericalismo, lo acabo de exponer, un exceso de pretender influir en la vida política pública y también en la vida personal de muchos. También ha insistido este Papa en la responsabilidad del clericalismo y en cómo esto no está en el origen de un verdadero cristianismo, ¿sí? Les leo nada más una carta del Papa Francisco escrita el 19 de marzo de 2016, donde decía: nos hace bien recordar que la Iglesia Católica no es una élite de sacerdotes o de los consagrados o de los obispos, sino que todos formamos el pueblo de Dios. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones, tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria, ¿no? Entonces, esto de la responsabilidad, pues es algo bastante loable, ¿no? Bueno, y como ya también lo dije, otro de los fundamentos de la laicidad está un texto muy largo que no los voy a leer, se los voy a compartir, esta presentación que les estoy, estas líneas que les estoy compartiendo, se las voy a enviar también para que las tengan todos por escrito y ahí puedan ustedes ver con más calma esto, pero es la autonomía, insisto, de la realidad. O sea, la realidad es autónoma y inclusive Dios quiere que el ser humano trabaje, se esfuerce, razone y vaya creando una forma de vida pues que lo favorezca, que favorezca su dignidad, que favorezca su propio desarrollo, ¿sí? Entonces esto nos evita pues, cualquier visión de la realidad sacralizada, como si todo se pudiera deducir de una Biblia, o si todo se pudiera deducir de un libro sagrado, lo cual esto pues, no lo cree realmente la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué laicidad o qué tipo de laicidad propone el catolicismo actual? ¿Qué laicidad propone? Bueno, sobre esto hay varios documentos, pero hay un documento que es fundamental, que se llama Compendio de Doctrina Social, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia Católica, que es del 2004. Y ahí, pues, nos da los elementos principales de lo que podría ser una laicidad, ¿sí? Primero, insistimos lo que ya señalaba, la persona humana es el fundamento, es la razón de ser de las instituciones humanas, del derecho, de las constituciones, de los estados, ¿sí? Es decir, la persona es antes que la comunidad política, es antes que el Estado, ¿sí? Y esto pues no está lejos de lo que un Estado constitucional de derecho puede afirmar. De hecho, lo afirma como lo hace hoy, si leemos bien, nuestra propia constitución política, ¿sí? Entonces, en una de las partes dice este compendio: considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa trabajar ante todo por el reconocimiento y respeto de su dignidad, mediante la tutela y promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. En los derechos humanos están condensadas las principales exigencias morales y jurídicas que debe presidir la construcción de una comunidad política, ¿sí? Estos derechos humanos constituyen una norma objetiva que es el fundamento del derecho y que no puede ser ignorada por la comunidad política. Bueno, esto pues creo que lo podríamos afirmar inclusive de cualquier, en una visión actual del Estado democrático, ¿no? En una visión actual de los derechos fundamentales. De hecho, pues el gran cambio que ustedes conocen muy bien, paradigmático en nuestro derecho constitucional de 2011, con las reformas del artículo primero y de otros artículos constitucionales, pues está ahí, ¿no? Como se deja ver, como se deja ver incluso en los dictámenes de la reforma constitucional del 2011, ¿sí? Que incluso el maestro Fix Amudio decía sobre esto: la opinión coincidente es, decía Fix, que los derechos humanos son naturales e innatos al hombre.
son anteriores al Estado. Entonces, bueno, eso fue un cambio importante que no está lejos de lo que estamos escuchando aquí, de parte de lo que la Iglesia Católica piensa sobre la dignidad humana. Y el otro elemento fundamental de una laicidad es otra parte, que es lo que, por ejemplo, se ha vuelto, es un lugar común en las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Cuando dice que la libertad religiosa es el fundamento de una sociedad verdaderamente democrática. Y sobre esto el compendio de la Iglesia dice: una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de reglas, sino que es fruto de una aceptación convencida de valores que inspiran los procedimientos democráticos. La dignidad de la persona humana, el respeto de los derechos humanos, la asunción del bien común, que lo podríamos traducir por interés público, como fin y criterio regulador de la vida política. Bueno, esto a mí no me parece que esté lejos, por ejemplo, de lo que muchos autores hoy llaman la dimensión sustancial de la democracia, ¿no? La dimensión sustancial de la democracia, que significa que el poder público está limitado, y está limitado por los derechos fundamentales sancionados en las constituciones y que no pueden ser suprimidos, limitados o derogados por el mismo, ¿no? Es una cita de Ferraioli. Bueno, pues estemos o no de acuerdo con las perspectivas de Ferraioli o de Dworkin o de otros autores sobre esto, creo que sí hay esta idea común, ¿no? De el principio democrático importantísimo, pero un principio democrático que no está solamente sustentado en la opinión mayoritaria o en la regla de las mayorías, sino en una dimensión sustancial de la democracia. Y en otro momento, fíjense ustedes lo que dice también el compendio y el Concilio Vaticano II, dice: es de suma importancia, y aquí viene otro punto, elemento de la laicidad, leímos: dignidad del hombre, derechos humanos, sociedad democrática con una dimensión sustancial de la democracia, y en tercer lugar, la separación entre el poder político y el poder religioso, entre las iglesias y el Estado. Dice el Vaticano II: es de suma importancia, sobre todo ahí, esto lo dice en el año 65, donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la política y la iglesia y distinguir entre la acción de los cristianos que llevan a cabo a título personal como ciudadanos y la acción que realizan en nombre de la iglesia en comunión con sus pastores. O sea, una cosa es la responsabilidad, la dimensión individual de la libertad de conciencia de cada persona, y otra cosa es lo que institucionalmente puede hacer un representante religioso en nombre de una institución religiosa, ¿sí? Y más adelante se dice, fíjense ustedes, la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, están al servicio de la persona y demás, pero este servicio lo realizarán con mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación, pero también la autonomía y la división de campos, diremos nosotros, la separación entre ambas. Entonces, esto a mí me parece importante porque es también una paradoja, porque en esto, al estar hablando de una separación clara, pues incluso se va más allá de muchos estados constitucionales actuales que pues todavía mantienen, por ejemplo, iglesias oficiales, iglesias de Estado o religiones oficiales, como es el caso de muchas, sobre todo estados de tradición protestante en Europa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Islandia, pensemos en Dinamarca, pensemos en Reino Unido, ¿no? Y que son además sociedades pues, enormemente, profundamente, desde otro punto de vista, plurales, democráticas, ¿no? Incluso laicas, pero tienen todavía esos, pues, tradiciones históricas muy marcadas, ¿sí? Bueno,
hablamos también, entonces, podemos ir viendo que el tipo de laicidad que la Iglesia Católica considera es una laicidad abierta, un principio de neutralidad, no estricto, no cerrado, sino abierto en el sentido de que hay una separación clara, hay un respeto a las esferas de cada realidad, pero también puede haber entre las religiones y los estados una cierta cooperación. O sea, no existe tampoco un absoluto divorcio, ¿no? O sea, existe una cooperación, pero nunca una simbiosis, nunca una confusión, ¿sí? Esto, este término de laicidad, o sea, quizá de los pocos documentos o por parte de la institución católica donde se hable expresamente de laicidad, está en un discurso que pronunció el entonces Papa Benedicto XVI en el Palacio del Elíseo, en París, Francia, pues con una constitución, y como la constitución mexicana y la constitución de Turquía tienen el principio de laicidad fuerte en sus constituciones políticas. Y, sin embargo, respondiendo al discurso que le había dirigido Nicolás Sarkozy, el entonces presidente francés, Benedicto XVI decía: por otra parte, usted, señor presidente, utilizó la bella expresión laicidad positiva, por cierto, un término que también han usado algunas cortes constitucionales, como la española y la italiana, para designar esta comprensión más abierta. En este momento histórico, en el que las culturas se entrecruzan cada vez más entre ellas, estoy convencido, decía el Papa, de que una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad es cada vez más necesaria. Es fundamental, decía el Papa, por una parte, insistir en la distinción entre lo político y lo religioso para tutelar tanto la libertad religiosa como la responsabilidad del Estado, y por otra, adquirir una clara conciencia de las funciones insustituibles de la religión. Bueno, entonces, podríamos ir concluyendo esta parte diciendo que la postura actual de la Iglesia Católica, con todo lo que acabo de decir, se sitúa más en un principio de laicidad positiva, aconfesional, pero finalmente positiva, en donde se reconoce una clarísima separación entre lo político, lo religioso, pero al mismo tiempo se da oportunidad, como lo veremos ya ahorita en un momento más, a la participación de lo religioso también en el espacio público. Lo que vamos a ver es en qué espacio público, ¿sí? En qué espacio público. Finalmente, sobre este tema de la laicidad, sí me gustaría mencionar otra importante cita del Compendio de Doctrina Social que dice algo muy importante para cerrar y para dejar en claro que la postura católica es una postura de separación, es una postura de respeto a la autonomía institucional, jurídica y política de las sociedades humanas. Dice: la Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático. No posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional, ni tiene tampoco la tarea de valorar programas políticos, si no es por sus implicaciones religiosas y morales. Y lo moral está muy dirigido a la dignidad humana, evidentemente. Esto me parece fundamental, ¿no? O sea, en el caso, por poner un ejemplo actual, ¿no? Pues digamos que la iglesia institucional, y no hablo de la iglesia católica, sino de cualquier confesión religiosa, pues no estaríamos en grado de evaluar si la actuación gubernamental para combatir la pandemia que estamos viviendo en México ha sido o no la acertada desde el punto de vista técnico. A nosotros no nos toca esto, ¿no? A nosotros lo que nos toca decir es que
pues hay que valorar la dignidad humana en todas las fases de la enfermedad y respetar al ser humano y garantizarle sus derechos y bla, bla, bla. Pero a nosotros nos toca evaluar estas cuestiones o decir si a México le conviene una república semipresidencialista, ¿no? O parlamentarista, o si está muy bien el tipo de forma de gobierno que tenemos. Pues esto nos habla de algo que me parece fundamental. Bueno, ya para cerrar esto, bueno, lo habíamos ya mencionado. La postura de la laicidad por parte de la Iglesia Católica, como lo es por parte de varias realidades constitucionales en el mundo, no significa que lo religioso tenga que estar en el armario, tenga que estar en el closet de lo privado. Es decir, el factor religioso tiene una esfera pública, tiene una presencia en el espacio público. Antes de esto, sí tenemos que decir algo. Tenemos que decir que en el siglo XIX, es decir, toda digamos, la consolidación del primer liberalismo significó una división muy tajante entre lo público y lo privado. El espacio público es el espacio estatal, es el espacio donde el Estado aparece como el guardián de la vida, de la seguridad jurídica, de la correcta posibilidad de los seres humanos para desarrollar sus relaciones privadas, ¿sí? Y lo privado, entre otras cosas la religión, pues entraría en el espacio personalísimo de cada ser humano, una visión muy tajante entre lo público y lo privado. Pero en este desarrollo social comunitario que se dio en el siglo XX y más en las constituciones de la posguerra, pues vuelve a aparecer el factor comunitario de los estados. O sea, las sociedades son complejas, ¿sí? Las personas, la dimensión de la persona humana no solo es individual, es social, comunitaria, ¿sí? Y por lo tanto, la amplitud de reconocimiento de derechos, pues tiene que ver con lo colectivo también, y tiene que ver con lo comunitario, ¿sí? Ustedes lo han visto en los desarrollos, en las reformas, en las reformas constitucionales mexicanas. Por ejemplo, de principios de este siglo, cuando se dio espacio, por ejemplo, al reconocimiento de las comunidades indígenas en la Constitución, a los usos y costumbres indígenas, a la realidad comunitaria en el artículo 2 constitucional, pues es parte de esto, ¿no? Decir, oye, no podemos quedarnos solo en esa división entre individuos por un lado y el Estado por el otro. Entonces, bajo esta perspectiva, el espacio público y el espacio privado tienen a su vez, y esto pues lo han dicho algunos sociólogos, ¿sí? Tienen a su vez, se pueden desdoblar el espacio público y el espacio privado. El espacio público lo podemos desdoblar en el espacio público político estricto, el espacio político, el espacio el espacio electoral, el espacio de los cargos públicos, de los parlamentos, de las discusiones políticas, y el espacio público social, que es muy amplio, que es donde aparecen pues todas las sociedades intermedias, ¿no? Donde aparecen las comunidades intermedias entre el individuo y el Estado, ¿sí? Es donde aparece pues toda la esfera pública de las opiniones, de las ideas, de los mercados de ideas, de los mercados religiosos, de propuestas, de discusiones sociales, ¿sí? Que no tienen que ver con aspirar a un cargo público, es un espacio social, público social. Y el espacio privado también lo podemos desdoblar en el espacio privado comunitario, ¿sí? En todas las expresiones comunitarias, en las relaciones privadas, que en el caso religioso es muy importante porque la libertad religiosa se ejerce no solo individualmente, sino comunitariamente. Y ya también podemos distinguir el espacio privado, individual, personal, ¿sí? de cada persona, ¿sí? Esto me parece importante porque el espacio religioso tiene lugar
también en un espacio público, pero en un espacio público social, no en un espacio público político, pero sí social. O sea, no se puede ignorar, pues, este fenómeno, ¿no? A nivel, pues, a nivel democrático, digamos, ¿no? Y esto, además, a mí me parece que ha sido, si uno ve por ejemplo, ya a nivel de la protección de la libertad religiosa, a nivel internacional, si uno ve distintas sentencias, por ejemplo, del Tribunal de Estrasburgo o de cortes constitucionales, pues se ve cómo el ejercicio de la libertad religiosa toca estos 4 ámbitos, espacios que acabo de mencionar. Les pongo ejemplos, ¿no? Lo que digo, lo que voy a decir no es limitativo, es solamente enunciativo, ¿sí? Por ejemplo, lo público político, ¿dónde se toca? Por ejemplo, en sentencias de casos de libertad religiosa, por ejemplo, en el principio de neutralidad del Estado. Tantos casos europeos de esto, ¿no? Donde el Estado no puede adoctrinar, donde la escuela pública pues se respetan ciertos elementos ahí de símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la neutralidad religiosa del Estado, ¿sí? De las instituciones de gobierno. Lo público social, este gran espacio público social, ¿en dónde se toca? Pues, por ejemplo, cuando se garantiza el proselitismo que pueden hacer las religiones, inclusive proselitismo no solamente de persona a persona, sino también utilizando medios de comunicación, la enseñanza, ¿no? La enseñanza que se puede dar, bueno, pues son elementos que estás en lo público social. Lo privado comunitario, ¿dónde entra la protección de lo privado comunitario? Por ejemplo, en el respeto del derecho a la asociación con fines religiosos, en la autonomía institucional de las instituciones religiosas, autonomía, o sea, el Estado no se puede meter a elegir a los ministros, no se puede meter a calificar si está bien o no una doctrina religiosa, eso no le corresponde al Estado, ¿sí? Y obviamente garantizar las formas colectivas de manifestación religiosa, ¿no? Las reuniones públicas con fines religiosos, eventos públicos con fines religiosos. Y lo privado personal pues, estaría marcado, por ejemplo, en la protección del fuero interno de cada persona, es decir, que se debe de respetar lo que cada persona, su conciencia le dicte, su identidad religiosa, sus formas individuales, por ejemplo, de portar determinados símbolos religiosos, que ha sido todo un caso, una serie de casos en Europa sobre esto, ¿sí? Entonces, los 4, digamos, espacios donde lo religioso está presente, de alguna manera, pues está también ahí introducido en la misma protección, en la misma amplitud del derecho de libertad religiosa, ¿sí? Entonces, ahí es donde evidentemente la Iglesia Católica no puede aceptar un laicismo, porque un laicismo, que es exceso de laicidad, al final, si tú quieres reducir lo religioso a lo estrictamente privado, o si incluso tu postura es una postura pública, estatal, antirreligiosa, ¿verdad? Pues evidentemente esto no es garantista. Esto termina vulnerando la libertad religiosa de las propias personas, ¿sí? Y esto termina siendo no un Estado democrático, sino un Estado ideológico, ¿sí? Entonces, ahí creo que también es importante esto del laicismo, ¿no? El laicismo en el sentido de decir también que la religión no tiene ningún lugar en el espacio público, no tendría ningún lugar en el espacio público, ¿sí? En su última y reciente encíclica, carta del Papa Francisco, apenas publicada hace 2 semanas, o quizá un poquito menos, el 3 de octubre, decía esto, dice, no puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar
para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Los textos religiosos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora. Sí, o sea, constituyen también una riqueza, porque también transmiten valores estrictamente. Entonces, bueno, es una muestra más de esta laicidad positiva que les he tratado de exponer, ¿no? Quizá uno de los pues estudiosos más afines a esta laicidad positiva y a esta presencia pública de las religiones, pues ha sido Habermas. Y en un texto interesante de Habermas, que se llama Ética, Religión y Estado Liberal, que por cierto, ahí vio un encuentro, bueno, no sé si fue encuentro o fue encontronazo, el entonces, antes de ser Papa, Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI y el propio Habermas. Y en estos encuentros, una de las conclusiones de Habermas era, y les voy a leer la conclusión, decía, a los ciudadanos secularizados no les está permitido, en el ejercicio de su papel como ciudadanos del Estado, negar en principio una potencial verdad a las imágenes religiosas del mundo, ni de negar a los conciudadanos creyentes el derecho de ofrecer la propia contribución a las discusiones públicas con un lenguaje religioso. Una cultura política liberal puede incluso aceptar que los ciudadanos secularizados participen de los esfuerzos por traducir relevantes contribuciones del lenguaje religioso en el lenguaje accesible al público. Esto lo decía Habermas. O sea, ¿qué significa? Significa que lo religioso puede tener un espacio público siempre y cuando acepte las reglas del juego democrático, siempre y cuando acepte que si se expresa es en ejercicio de un derecho que otros también tienen, el derecho de libertad de expresión y de libertad religiosa, pero finalmente se acepta su contribución en un debate público. Esto es bien interesante porque inclusive, y aquí rápido les cuento un caso, inclusive en ambientes muy laicos como Turquía. Ustedes saben que Turquía tiene una laicidad muy fuerte desde el final de la Primera Guerra Mundial, a partir de las contribuciones de Atatürk y de las leyes kemalistas, famosas kemalismo turco, que es una drástica separación entre el Estado y lo religioso, sobre todo pensando en el Islam. Y hubo un debate televisivo donde asistió un representante religioso de una secta islámica muy radical. Y este señor se puso en público a criticar el Estado laico turco y se puso a decir que, bueno, pues el verdadero Estado tenía que ser un Estado basado en la Sharia musulmana, en el camino marcado por Mahoma en los libros sagrados, y que pues la democracia turca era un atentado a lo religioso. Bueno, se puso ahí a decir varios comentarios en contra de ese Estado laico. Evidentemente fue sancionado este señor con base en las leyes vigentes turcas. El asunto pues llegó al Tribunal de Estrasburgo, y el Tribunal de Estrasburgo, porque además querían decir que este señor había incitado al odio, que era discurso de odio. Bueno, total, una de las conclusiones del Tribunal de Estrasburgo, que le dio la razón al demandante, es decir, condenó a Turquía, fue que la libertad religiosa en un Estado democrático implica poder expresar, inclusive como cualquier ciudadano, a veces expresiones que pueden resultar hirientes, que pueden resultar molestas y que pueden incluso contrariar el mismo Estado constitucional o la misma democracia.
O sea, fíjense qué interesante, porque es una expresión, ¿sí? Evidentemente, distinto es espacio público social. Distinto es, como en el caso del Refá Partisi, Partido de la Prosperidad, cuando ya estamos organizados en un partido político, confesional, que pretende a través de una mayoría imponer un Estado de tipo religioso, ¿no? Vean ustedes el contraste entre una solución a un simple líder religioso, ministro, ni siquiera líder, un ministro religioso que se opina y dice, bueno, para mí la laicidad pues no está bien y bla, 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 y un partido político ya con una clara tendencia religiosa, intolerante, ¿no? De querer imponer a una sociedad secular unos principios religiosos, en este caso los principios del Corán, ¿no? Los principios del Corán. Entonces, se ve como la sutileza, ¿no? De una y de otra postura, ¿no? La misma Suprema Corte estadounidense lo ha mencionado en varios casos, ¿no? Pues que no se le puede, incluso con fines, sobre todo en los casos de los testigos de Jehová y todo, ¿no? Pues que no se puede imponer una visión cívica de una realidad constitucional, en este caso los honores a la bandera, ¿no? A una persona en cuya creencia está el no poder rendir honor a la patria como tal, sino solamente a Dios, que es el caso de los testigos de Jehová. Pues como ven, pues esto de la laicidad pues es mucho más, creo yo, rico de lo que se puede pensar, quizá desde un punto de vista civil, desde un punto de vista no religioso, ¿sí? Y bueno, ya para terminar mi exposición, el derecho canónico, ya para acabar, el derecho canónico como tal, que es un código de derecho canónico que tiene una serie de normas sobre distintos temas internos de la Iglesia, organización interna de la Iglesia, disciplina interna de la Iglesia. Sin embargo, tiene por ahí dos cánones que reflejan esta postura católica de no permitir que el clericalismo, de no permitir la presencia clerical en el espacio público político, ¿sí? Y les propuse incluso un cuadro comparativo de esos cánones con algunos preceptos de la Constitución y de algunas leyes secundarias mexicanas, para que ustedes vean que no estamos tan lejos, ¿verdad? Les voy a leer, no les voy a leer el derecho mexicano, ustedes se lo conocen mejor que yo, pero sí les voy a leer estos dos cánones para que vean ustedes, se den una idea de esta postura clara de laicidad positiva que tiene la Iglesia Católica. El canon 285 dice en su tercer apartado: les está prohibido a los clérigos, o sea, los representantes de la institución, ¿no? Los que ejercen el gobierno o son o desempeñan funciones sagradas, aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil. O sea, nosotros no podemos aceptar cargos públicos que impliquen, ¿verdad?, realizar funciones estatales, ni siquiera administrativas, legislativas, jurisdiccionales o específicas, ¿sí? Esto pues, concuerda perfectamente, por ejemplo, con el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público vigente, que dice: no podrán ser votados, hablando de los ministros de culto, para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, ¿sí? Cargos públicos superiores, o sea, que impliquen una potestad civil, una posibilidad de una jerarquía superior, digamos, en el organigrama administrativo, ¿no? Y el canon 287, apartado 2, dice: no han de participar, nuevamente se refiere a los clérigos,
activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que el juicio de la autoridad eclesiástica competente lo exija o lo permita por la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común. Ahora, claro, esto último, que eventualmente se permitiera, solo ocurriría en aquellas realidades jurídicas que lo permitan, porque evidentemente, aunque las iglesias en general tengan su orden jurídico interno, se tienen que acoplar al orden jurídico del Estado en donde trabajen, ¿no? Pero el principio general es que los clérigos no deben de participar activamente en partidos políticos, ¿sí? Y aquí yo, bueno, pues ustedes lo saben mejor que yo, el artículo 130, inciso E de la Constitución, los ministros no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación, ¿sí? Y lo reitera el artículo 14 también de la Ley de Asociaciones Religiosas y culto público, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea general es, no han de participar activamente. Y esto es una palabra muy amplia. No es nada más asociarse, es también hacer proselitismo o promover fondos u otro tipo de actividades directamente relacionadas con partidos políticos. O sea, no es nada más asociarte, es mucho más que asociarte. Porque ustedes saben que la participación en partidos políticos, pues es más amplia que simplemente asociarte, ¿sí? Entonces, aún en el caso, por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, ¿y si es una candidatura independiente? ¿No? Porque obviamente se puede dar el caso, ¿no?, de una candidatura independiente. Bueno, pues aún así, en los términos del canon 285 que les leí antes, al ser el cargo público de elección un cargo de potestad, que significa una potestad civil, significa el ejercicio de una función del Estado, como la función legislativa, pues también les estaría prohibido, ¿sí? A los clérigos, en principio, poder participar en todo esto, ¿no? Bueno, pues he estado, podríamos decir mucho más, creo que es lo más relevante del tema de la laicidad desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Creo que a veces hay más coincidencias que discrepancias cuando ya se miran las cosas, pues desde lo que se ha expuesto, desde lo que la Iglesia piensa, y además lo ha hecho en documentos de la mayor jerarquía, de la mayor importancia, y se mira también pues desde el punto de vista de estos cánones que les acabo yo de exponer, y que comulgan con esta visión de que hay un espacio público político donde lo religioso no debe de presentarse, no debe haber una participación ahí de parte de las iglesias en general, ¿no? No nada más de la Iglesia Católica, sino de las iglesias. Y que esto además, pues concuerda con, pues con las visiones que podemos encontrar en decisiones judiciales del más alto nivel, a nivel internacional, y en otras experiencias jurídicas, además de la experiencia mexicana, ¿sí? Que la experiencia mexicana, por cierto, a mi modo de ver, tiene una experiencia judicial amplia en el terreno electoral, desde el punto de vista de esto, de las iglesias, de la libertad religiosa, pero creo que todavía en otros espacios, todavía la jurisprudencia mexicana en el ámbito de libertad religiosa es bastante escasa hasta la fecha. Un día me preguntaron por qué. Esta pregunta me la hizo un abogado que respeto mucho, y me decía, ¿por qué crees eso? Bueno, pues yo simplemente, mi respuesta fue, porque pues las personas, los mexicanos probablemente, no sienten que se vulnere su libertad religiosa y se sienten libres de expresar su creencia.
y quizá por eso sea una de las razones por las que el tema todavía en México no se haya judicializado como en otros países del mundo, donde pues, es enorme el número de casos que se resuelven sobre temas directamente relacionados con libertad religiosa, haciendo, como lo acabo de decir, pues una excepción del terreno de la justicia electoral, en donde obviamente pues sí se han dado varios casos relacionados con estos temas de posibles intromisiones de iglesias o de ministros de culto en contra de la legislación y en contra de la Constitución. Bueno, pues yo hasta aquí concluyo. Espero que haya sido yo lo más claro posible, tratando un poco de traducir estos temas a ustedes. Y bueno, pues un gran gusto esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Pablo Pedrazzi, por esta muy ilustrativa exposición en torno precisamente a, como bien lo mencionó usted, este principio de neutralidad del Estado frente a las religiones, frente a las iglesias, frente a las confesiones. Y precisamente esta vinculación, esta relación entre laicidad, el reconocimiento de este principio de la dignidad humana, el reconocimiento de la importancia y trascendencia de un sistema democrático y el reconocimiento a esta distinción entre lo público y lo estrictamente político. Y precisamente a partir de esta excelente exposición, pues me voy a permitir transmitirle y transmitirles en general tanto comentarios como preguntas de las distintas personas que estamos siguiendo precisamente esta exposición, don Pablo. En primer término, voy a transmitir primero un par de comentarios que se han hecho de manera general y posteriormente iré dando cuenta de las distintas preguntas que se han presentado. Por ejemplo, doña Citlali Barroso Ortiz comenta: Jesús defendía el derecho divino, él y solo él, es decir, una toma de decisión maoísta. Por otro lado, doña Sandra Hernández nos comenta: en el caso mexicano, el partido Morena hizo alusión a un símbolo cultural religioso, la Virgen Morena, que representa parte de la identidad comunitaria religiosa. De hecho, el partido en sí, su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional, como que fue exprofeso para las siglas en mención. Estos dos comentarios. Me permito ahora, a partir de estos dos comentarios, dar pie a la primera de las preguntas que se nos presentó. Aquí va, don Rafael Tirado Ugalde plantea: a la luz del Tribunal Europeo y su jurisprudencia, los artículos 24 y 130 garantizan los derechos humanos que se derivan de la libertad religiosa de los individuos y asociaciones religiosas en México. Adelante, por favor, don Pablo. Bueno, a ver, el Tribunal Europeo tiene una amplísima jurisprudencia, pero también el Tribunal Europeo es, recuerden ustedes, que a veces es demasiado respetuoso, diría yo, en algunos casos, del margen de apreciación de los estados. Es un concepto muy europeo de decir, bueno, yo entro hasta cierto punto, pero pues, también hay, sobre todo en temas donde no hay un consenso, pues respeto hasta cierto punto el margen que cada estado tiene de acuerdo a sus culturas o a sus experiencias históricas para poder resolver sus problemas. Esto lo digo incluso, pues, lo que yo mencionaba de que, por ejemplo, una laicidad, una neutralidad estrictamente hablando, pues no admitiría una iglesia de Estado o no admitiría que ciertos cargos religiosos se puedan considerar como servicio público, como sucede en algunos estados europeos,
Sin embargo, lo hace pues, en virtud del margen de apreciación, siempre y cuando esto no sea pues una vulneración manifiesta a las personas de su libertad religiosa, ¿no? Pero la pregunta concreta, a mí sí me preocupa, en el caso del 24 constitucional, sí me preocupa esa última parte del artículo reformado en 2013, donde dice que no podrá hacerse uso público de expresión de esta libertad, pero además libertad, recuerden, no se habla solo religiosa, sino libertad de conciencia y de convicciones éticas. Y dice, no podrá hacerse uso de esa libertad o expresión pública de esa libertad por fines políticos, y luego dice electorales y de propaganda y demás, ¿no? A mí eso sí me preocupa, porque en primer lugar creo que se confunde lo que es expresión y manifestación, son cosas distintas desde el punto de vista de la libertad religiosa. Y volviendo a lo que yo exponía, si el espacio público social es un espacio donde no puede, digamos, no se deben de silenciar las voces religiosas, incluso cuando pueden haber expresiones molestas, pues si uno interpreta esto, pues hasta dónde llega esa parte, ¿no? O lo político lo tenemos que entender ahí como cualquier cuestión pública, o estrictamente lo político electoral, o qué se entiende por esto, ¿no? Entonces ahí creo que en la pregunta sí habría, yo respondería que probablemente podrían haber algunos problemas de interpretación ahí, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque me parece que esa última restricción, insisto, introducida apenas en el 2013, pues me deja un poquito así perplejo, ¿no? Hasta dónde se está hablando de una cosa o de la otra, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor sí podríamos decir que sería un poco restrictivo nuestro derecho. Muchas gracias, maestro Pedrassi. Por otra parte, una persona de apellido Chavarría pregunta, ¿cómo ve la participación de la Iglesia Católica en la problemática social en materia de inseguridad y política? Ahí es uno de los casos, precisamente la inseguridad, donde se ha venido manejando ya desde hace varios años la necesidad de que desde sus propias instancias, desde su propia autonomía y desde su propio terreno, las confesiones religiosas, no solo la Iglesia Católica, trabajen en colaboración con instituciones públicas y otras instituciones privadas en un trabajo de lo que, pues de esa frase que ya está muy usada, pero pues creo que vale la pena decirla, ¿no? De reconstrucción del tejido social, ¿no? Que al final, en gran parte, los problemas que hemos tenido en México desde hace algunos años de inseguridad, pues reflejan una sociedad que está lastimada, que tiene profundos problemas en su tejido más profundo. Entonces ahí, evidentemente, en el caso de la Iglesia Católica, han habido distintas iniciativas en distintos lugares de trabajo comunitario, de trabajo también de reconciliación, talleres de reconciliación, sobre todo con las víctimas. Pienso, por ejemplo, se hizo mucho trabajo sobre esto en la zona de Guerrero, sobre todo en la zona de Acapulco y todas estas partes tan dolidas por los desaparecidos, tanta desaparición forzada y tantas muertes. Y tuvo su impacto positivo, ¿no? Pero también reconozco que falta muchísimo por trabajar en lo social, precisamente como una de las fuentes de ayuda en general para ir combatiendo las raíces del problema de la inseguridad en México. Por ejemplo, añado, hace algunos años, ¿no? También aquí en la Ciudad de México se tuvo un programa, se tuvo una colaboración con el gobierno de la ciudad
en esto del desarme voluntario, en donde mucha gente iba en algunas zonas difíciles de la Ciudad de México a ciertas iglesias o templos tradicionales, y había un programa de desarme voluntario, ¿no? Un poquito para alentar en la sociedad pues la paz, la pacificación, ¿no? Y también quiero referir, como parte de lo que la Iglesia Católica hace, pues el enorme trabajo que ha hecho, incluso frente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, que ha sido un trabajo enorme de mucha gente y que ha tenido incluso connotaciones internacionales de defensa de muchos casos relacionados con desapariciones, con feminicidios y con violaciones de los derechos de personas indígenas. Muchas gracias. Paso ahora a dar cuenta del planteamiento y pregunta de don Javier Juan Olivares, quien dice: ahora que el tribunal no considera como grave la participación de los ministros de culto religioso en la creación de partidos políticos, viene la pregunta, ¿considera que en breve la Iglesia Católica quiera incursionar en la política creando su propio partido? Es lo que nos consulta, bueno, le consulta Javier Juan Olivares. Absolutamente no. Absolutamente no. Lo acabo de mencionar, incluso lo que el derecho canónico señala, y la misma tradición de la Iglesia en México lo advierte. Yo creo que con todo lo que he podido exponerles, la Iglesia no lo pretende, y además si lo pretendiese sería un costo muy alto, porque sería perder autoridad moral. A pesar de todo, pues los errores y las fallas institucionales que la Iglesia Católica puede tener, sigue siendo una institución con cierta credibilidad en un mundo de incredulidad. Entonces sería pues verdaderamente un gran retroceso y un autosuicidio pretender esto. No lo pretende, no lo va a pretender, y obviamente no. O sea, el lugar de la Iglesia será los otros espacios que hemos mencionado, pero no el espacio público político. Sí. Y bueno, perdón, añado, doctor, añado, bueno, además un partido confesional, pues sería también algo suicida para la Iglesia. O sea, no, además de que esto no está permitido en nuestro derecho, ¿no? Pero de todas maneras no se ve, no es la línea ya de la Iglesia esta, ¿eh? No es la línea ya de la Iglesia esta. Inclusive las organizaciones internacionales que existieron, bueno, que existen en materia de democracia cristiana, que fueron tan importantes en los años 60, 70, recuerden que hubieron partidos demócrata cristianos que no eran de la Iglesia, pero sí eran o se inspiraban en la doctrina social cristiana, que tuvieron impulso, por ejemplo, la democracia cristiana en Italia, la democracia cristiana en Chile, la democracia cristiana en El Salvador y en otros países. Aún así, ahora ya se habla más de una democracia de centro, ¿sí? Ya no se habla del apelativo cristiano como tal, porque esto puede sonar confesional. Entonces yo creo que esto está lejos de una pretensión de la Iglesia Católica. Al menos de la Iglesia Católica. Yo nada más puedo hablar por la Iglesia Católica. Muchas gracias, maestro Pedrassi. También por Facebook nos están siguiendo. Bueno, le están siguiendo a usted, maestro. Y por esa vía, Santiago Dom Galvez plantea lo siguiente: ¿los partidos políticos pueden atacar a alguna iglesia concreta para provocar la controversia política?
A los universitarios nos repartían publicidad de Morena, donde mencionaba "despierta, joven". El Papa también controla la política mexicana con el Banco Ambrosiano. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, un partido político pues puede decir muchas cosas, y más en el terreno de la lucha política y de la lucha electoral, ¿no? A mí lo que sí me preocuparía, y eso sí sucede en México, es cuando este tipo de expresiones se manejan, por ejemplo, en universidades o escuelas públicas, ¿no? Ahí sí puede haber una situación, pues, que no le toca a una institución pública o estatal decir, ¿sí? A una institución estatal, pues no le corresponde en el momento de dar una enseñanza, pues un calificativo sobre una confesión religiosa en particular. Parece que ahí eso no sería del todo correcto, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Bueno, un partido político, bueno, pues un partido político y otro tipo de organizaciones, pues tendrán su libertad de expresión, podrán decirlo, podrán manifestarlo, ¿no? Y pues están hasta cierto punto como partidos, bueno, pues están en un uso del derecho, ¿no? Hasta lo que yo puedo ver, ¿no? Me preocuparía si esto se hace ya en el ámbito de una institución estatal. Muchas gracias. Por otra parte, Gadiel Navayot Miguel Jiménez le pregunta, bueno, primero hace esta introducción, hacía referencia que en términos de laicidad positiva, lo religioso puede tener lugar en el espacio público siempre y cuando acepte las reglas del juego. Mi pregunta, la pregunta de don Gadiel Miguel Jiménez es, en materia electoral, ¿cómo hacer efectivas las disposiciones constitucionales y legales para evitar que los ministros de culto induzcan el voto de sus adeptos? Bueno, eso, la manera de evitarlo, pues es aplicando el derecho, ¿no? Es aplicando la ley. Es decir, los ministros de culto debemos tener muy claro hasta dónde llega nuestra participación en los ámbitos estrictamente político-electorales. Y hasta cierto punto tenemos una especial obligación de conocer las normas constitucionales y legales vigentes en México y saber que, bueno, pues tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Ahora, claro, para mí en el caso concreto, como ministro católico, a mí me queda muy claro, y no nada más desde el derecho mexicano, sino desde el derecho canónico, lo que puedo o no puedo hacer, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo evitarlo? Pues aplicando el derecho y punto. Obviamente la responsabilidad de cada ministro, de cada iglesia, pero pues no veo más, ¿no? O sea, sabemos hasta dónde, ¿sí? Y por eso, pues, existen consecuencias jurídicas claras, tanto en la legislación electoral como en la legislación de asociaciones religiosas. Muchas gracias, maestro. Doña Lidia Villalobos Paz le consulta, ¿considera que la laicidad debe seguir permanente en ciertos niveles educativos? Sí, sin duda. Sin duda debe de seguir porque es un principio fundamental de la misma libertad religiosa, o sea, la neutralidad estatal en el ámbito educativo, ¿sí? O sea, a mí sí me parece que esto debe de continuar por la misma realidad mexicana que tiene la opción de la educación privada, ¿sí? O sea, no se está dejando a la persona y además pues se tienen otras maneras de instrucción y de enseñanza religiosa. A mí me parece que o sea, lo que tenemos ahora en México, ¿sí? una neutralidad
religiosa en materia de educación pública, una laicidad, ¿sí? Me parece que está adecuada, siempre y cuando, como lo dije a la pregunta que me hacían sobre lo del folletito de si el Papa y si la Iglesia controla la política mexicana, siempre y cuando se tenga mucho cuidado de que quien ejerce el magisterio en una escuela pública debe ser consciente de eso, de que está en una escuela pública y que por lo tanto existe una neutralidad, ¿sí? Y que se debe de evitar siempre pues, cualquier tipo de adoctrinamiento por parte del Estado, ¿sí? O sea, es decir, cualquier intento de cuestionar las creencias o la forma de vivir la práctica religiosa de cualquier confesión en particular. Gracias, maestro Pedrazi. Doña María Elizabeth Ramos Rebollar le pregunta, ¿qué opinión le merecen las declaraciones públicas de líderes religiosos que consideran al actual presidente de México como un intermediario o enviado de Dios? Lamentables, porque esto hiere la raíz misma de la laicidad, como lo acabo yo de exponer en los orígenes cristianos de la laicidad. O sea, es decir, como lo dije yo en mi exposición, uno de los avances y presupuestos de la neutralidad o laicidad positiva es la autonomía de las realidades, ¿no? Por un lado, las realidades sobrenaturales, y por el otro lado, las realidades seculares. La naturaleza y la sociedad y el mismo ser humano tienen una autonomía y una libertad. Las leyes físicas tienen una autonomía, y la cultura humana es resultado de ese desarrollo autónomo e inteligente del ser humano. Entonces, pues ningún gobernante puede ser calificado como enviado o representante de Dios, así en esa expresión, ¿sí? Entonces, calificarlo así, pues me parece lamentable y pues bueno, al menos esto sé que no lo han dicho ministros católicos, pero pues, o por ahí, quizá por ahí uno podría haber sido, pero evidentemente yo no estaría absolutamente de acuerdo con esto por todo lo que les he expuesto. Gracias, maestro. Por otra parte, don René Casoluengo le plantea esta pregunta. El doctor Manuel Atienza ha manifestado su punto de vista en el sentido de que el régimen jurídico de separación jurídica entre el Estado y la Iglesia se manifiesta, entre otras formas, en que no pueden existir partidos cristianos y también en la prohibición del uso de símbolos religiosos. Y esta situación la contrasta con la de otros países en donde existen partidos demócrata cristianos. ¿Qué opina usted al respecto, maestro Pedrazi? Bueno, mira, la realidad europea y también ciertas realidades incluso en América Latina y en otros puntos del planeta, pues son muy diversas unas de otras. Yo tampoco estaría de acuerdo ya con los partidos que que puedan aconsejar una confesionalidad pública, porque, insisto, esto puede demeritar la autoridad moral de las mismas religiones, ¿sí? Porque los partidos políticos son realidades contingentes, son realidades cambiantes, ¿no? Los partidos cambian de líderes, cambian de estrategias, triunfan y fracasan, ¿no? En cambio, las confesiones religiosas sustentan o deben sustentar grandes valores trascendentes, valores que van más allá de un simple cambio de programa. Entonces, desde este punto de vista, yo estaría de acuerdo
con lo que dice Atienza. Ahora, en cuanto a los símbolos religiosos, pues eso es un tema muy complejo, porque hay que ver hasta dónde, o sea que la simbología es un tema complicado, se ha visto mucho, yo conozco dos casos interesantes de simbología religiosa, por ejemplo, en la jurisprudencia de Estados Unidos, donde la visión cambia dependiendo el tipo de símbolo y el lugar y demás. Son situaciones muy casuísticas, muy tópicas, que la justicia constitucional debe evaluar. Entonces, establecer como una regla absoluta que no debe haber ningún símbolo religioso en lugares públicos relacionados con el Estado, no me parecería. Creo que esto se tiene que ir dimensionando más en el terreno judicial, en el terreno ya de la sutileza propia, sobre todo de los tribunales constitucionales y de los tribunales de derechos humanos, y de esa manera ir sentando principios, precedentes, tópicos, ¿sí?, que nos sirvan para ir ilustrando mejor el tema. Muchas gracias. Muchas inquietudes, muchas preguntas las que nos están haciendo llegar todas las personas que están siguiendo esta interesantísima exposición, maestro Pedrazi, y precisamente doña Fabiola Espina cuestiona más bien en relación con una de las preguntas que acaba usted de responder, dándole seguimiento a la respuesta que ya nos compartió. Ella le pregunta, ¿qué opinión tiene respecto de las manifestaciones religiosas que ha hecho el presidente de la República en sus discursos? Sí, mire, para serle sincero a la persona que nos pregunta tan amablemente, la verdad me he seguido mucho las expresiones de tipo religioso que ha hecho el presidente de la República. He oído por ahí algunas expresiones relacionadas con el Papa Francisco, con el Evangelio, hasta donde alcanzo a percibir. Yo en lo personal, pues sí, estoy convencido que pues hay un foro público donde el presidente habla como jefe del Estado mexicano, porque eso es lo que es en nuestra república presidencial, un jefe de Estado y un jefe de gobierno, ¿sí? Y pues yo considero, insisto, sin tener un pleno conocimiento de qué expresiones en concreta sean, pero yo considero que no es del todo correcto hacerlo, ¿sí? No es del todo correcto hacerlo por pues, la pluralidad que existe en México y porque hay dos tipos de pluralidad en el ámbito religioso. La pluralidad religiosa ad extra, o sea, las distintas religiones, y la pluralidad religiosa ad intra, es decir, dentro de las mismas iglesias, no todos pensamos igual muchas veces en ciertos temas que pueden ser opinables, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, pues yo considero que el jefe de Estado puede dar orientaciones acerca de una laicidad, acerca de una libertad religiosa, del valor que tienen las religiones en la sociedad, ¿no? Pero ya expresiones concretas de una religión en concreto, desde la posición de jefe de Estado, pues no estaría yo de acuerdo. Muchas gracias por su respuesta. Doña Leticia Bravo Hostos le consulta, le pregunta si tendrá alguna opinión sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pasa por alto la participación de ministros de culto en asambleas para formar un partido. Es lo que le consulta doña Leticia Bravo Hostos, maestro. Sí, mire, yo en primer lugar confesaría
que me gustaría, digo, no he tenido la oportunidad, me gustaría conocer la sentencia para poder tener dar una respuesta más precisa, ¿no? Pero, por eso, insisto, mi respuesta no va a ser quizá lo preciso que merece. Pero yo estaría yo atento, diría yo, que el tema de los ministros de culto, por la forma como está diseñada la legislación mexicana en materia de asociaciones religiosas, se puede prestar a ciertos disimulos, a ciertas situaciones donde alguien que de facto ejerce el ministerio de culto no se ha registrado como tal ante la Secretaría de Gobernación, porque recuerden ustedes que, bueno, en gran medida el carácter del ministro de culto para el Estado depende de la propia declaración que las iglesias hacen ante la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y la correspondiente toma de nota que hace dicha dependencia, que, por cierto, luego a veces ha habido rezagos, ha habido, por ejemplo, yo he sabido de casos de gente que fue ministro de culto, ya no lo es, y sigue todavía registrada en Gobernación, ¿no? Entonces yo creo que el tema, insisto, sin conocer la sentencia del tribunal, yo diría que desde el punto de vista administrativo, del derecho administrativo de las ARs, de las asociaciones religiosas, creo que sí se puede prestar, a veces se ha prestado a ciertas simulaciones de personas que efectivamente son ministros de culto, pero que no están registradas como tal y que entonces pues participan, pueden tener participaciones en partidos o en otras, inclusive en cargos públicos de cierta jerarquía, ¿no? Más no le puedo decir porque necesito, insisto, conocer, y me interesa mucho conocer y leer con atención la resolución a la que ella se refiere. Muchas gracias. Doña Citlali Barroso le consulta, ¿considera que la religión está de más en esta actualidad de la democracia? No, por supuesto que no está de más. Es un factor, me parece, esencial de muchos seres humanos, el cuestionamiento sobre las realidades más profundas de la persona humana, que todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Del origen y del final de la vida, del origen y del sentido del mundo, de si existe o no una divinidad. Sí, creo que estas preguntas forman parte de las necesidades más íntimas de la persona humana. Ya cada persona se las responderá de una manera o de otra. Ahí está el valor de la libertad religiosa como tal, que también significa la libertad de no creer, pero no, a mí me parece que la religión es fundamental por estas necesidades humanas, sociales, y que obviamente no está de más, sino al revés, yo diría que es uno de los sustentos de la misma democracia, porque da lugar a una diversidad de visiones acerca del mundo. Muchas gracias. Don Jaime Napoleón dice, en sintonía con una de las preguntas anteriores, dice don Jaime Napoleón, entiendo que la Iglesia no buscaría crear su propio partido, pero, y aquí viene la pregunta, ¿apoyarían o impulsarían a católicos que sí lo quisieran? En uno de los textos que cité del Vaticano II decíamos, y del compendio de doctrina social, decía yo, bueno, no decía yo, decía el texto, que en la cuestión política se tiene que distinguir el papel institucional de la Iglesia Católica y de sus ministros, de la libertad que cada católico tiene. Los católicos no son robots, son personas libres, ¿sí? Que tienen toda la libertad de asociación y de actuación, ¿verdad? En su ámbito personal de vida.
Entonces, pues evidentemente todo partido político está conformado por personas que creen o no creen o pertenecen a X o Y religiones o ideologías o lo que sea. Entonces, en este punto de vista, no se trata de apoyar o no apoyar, simplemente de respetar el ejercicio de un derecho de los propios laicos católicos, que estarán, como cualquier ciudadano, sujetos a las disposiciones que la Constitución y las leyes prevén para los partidos políticos. Don Pablo Pedrassi, muchísimas gracias. Nos están llegando evidentemente elogiosos comentarios y evidentemente también agradecimientos por su magnífica exposición, por la claridad con la que ha abordado y ha expuesto las respuestas a todas las preguntas que se le han formulado. Y pues sinceramente para mí ha sido un honor no solamente compartir en este caso la pantalla, sino sobre todo poder escuchar y compartir con todas las personas que nos están siguiendo aquí a través de este medio, a través de Facebook, pues esta posibilidad de escuchar sus opiniones, su posición, sus consideraciones en torno precisamente a este tema del laicismo desde esta perspectiva desde la cual ha estado usted exponiendo dentro de este seminario electoral, Estado laico y elecciones. Muchísimas gracias, insisto, por participar en este foro, maestro Pedrassi, y a nombre de los integrantes de la Sala Superior, de la directora de esta Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, y pues de todos quienes nos hemos beneficiado de esta excelente exposición, pues no me resta sino darle las gracias y felicitarle. Y si no tuviesen inconveniente, les pediría a quienes nos acompañan, si es posible, que abrieran sus micrófonos para que don Pablo alcance a escuchar, si es posible, el cerradísimo aplauso que le dedicamos.